¿Crees que tienes que ser rico para empezar a invertir? Pues no. Y en este video te digo cómo hacerlo. Para empezar a invertir solo se necesita una buena planeación. Y desafortunadamente estamos en una era en donde el exceso de información nos está llevando a tomar las decisiones equivocadas por un simple video que vemos online. Para mí es irresponsable cuando veo que hay expertos en las redes enseñando a otros cómo hacerse millonarios cuando ellos ni siquiera lo han logrado. Es algo así como si yo leo mucho de, por ejemplo, cómo sacar un apéndice. Puede que la teoría que aprenda sea la correcta. Puede que a la hora de crear un video sepa decir los pasos necesarios para hacer esa cirugía. Otra cosa muy distinta es estar en un quirófano y simplemente con la información que leí practicarle a una persona esa cirugía. Y eso es lo que está pasando. Estamos en una era donde hay pobres enseñando a pobres cómo ser ricos. Y aquí es cuando tú necesitas tu propio criterio y aprender a quién escucharle los consejos. No es sabio simplemente que porque escuchaste un video de qué hacer con $1000, hacer lo que te digan. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una situación específica y es irresponsable recomendar qué hacer con $1000 cuando no se tiene el historial económico de la persona, cuando no se tiene la historia completa de cuál es su patrimonio, de cuál es la edad, de qué representa ese dinero, esos $1000 en la vida de alguien. Puede que para mí $1000 no sea nada, puede que para un señor de 70 años sea el ahorro de toda su vida. ¿Cómo voy yo a decirles qué hacer con $1000? Cada caso es diferente. Así que debes de utilizar tu criterio para saber de quién asesorarte. Ahora, la teoría enseña, la práctica explica y por eso es que tus asesores deben ser mejores que tú en lo que tú los contrates para hacer. Pero eso no quiere decir que tú no te puedas informar, que tú no puedas leer y aprender sobre el tema, que no puedas hacer cursos. Es muy importante si decides, por ejemplo, invertir en bolsa, que tú sepas cómo funcionan las acciones, que sepas cómo leer velas, por ejemplo. Eso no quiere decir que tú seas el que lo tenga que operar, pero debes de tener un conocimiento general para saber si lo que te están recomendando es bueno o no. Mi área preferida de inversión es la propiedad raíz. De hecho, es lo que llevo haciendo por más de 20 años. Y para poder lograrlo en propiedad raíz, primero que todo debemos de entender cuáles son las reglas del país en el que vivimos. Todos los países son diferentes. La normativa de un proceso de préstamo es muy diferente de acuerdo al país donde te encuentres. El concepto de apalancamiento es uno de los conceptos más poderosos a la hora de invertir en propiedad raíz, pero dependiendo en qué lugar estás. Para muchos el apalancarse con unos porcentajes de interés muy altos puede ser el peor error y simplemente porque escucharon en un video que el apalancamiento es la forma de lograrla en propiedad raíz, van y sacan préstamos con intereses altísimos. Así que ¿es posible invertir así sea poco dinero? Sí, pero debes de estudiar cómo. Muchos hemos oído la teoría de que el dinero no debe guardarse debajo del colchón. Y en cierta parte es cierto, pero muchas veces el único lugar para ponerlo, mientras que alcanzas ese monto lo suficientemente significativo para invertir, es guardándolo debajo del colchón. Entonces no tomes ese consejo literal. Muchas veces el dinero desafortunadamente hay que dejarlo quieto hasta que logres creer ese extra necesario para invertir. Si tienes $1000 no es suficiente para invertir en propiedad de raíz, pero sí puede ser suficiente para invertir en acciones. Pero invertir en acciones es mucho más riesgoso y puedes que pierdas rapidísimo, mucho más rápido que lo que perderías en propiedad raíz por invertir esos $1000. Entonces puede que tu decisión sea: no voy a invertir $1000 en acciones, voy a esperar a tener 10,000 para poder invertir en propiedad raíz.
Y por esto es que es importante entender el tipo de inversión en la que te estás metiendo. Así que como estrategia de inversión, lo primero que debemos hacer es planear, es decidir en qué campo quiero invertir, es estudiar, es leer sobre los diferentes riesgos que puedes tener en una inversión. Hay inversiones que son mágicas y que puedes ganar mucho dinero en corto tiempo, pero también puedes perder mucho dinero en corto tiempo. ¿Qué tipo de inversionista eres tú? ¿Te gusta arriesgar o te gusta ir a la fija? Muchas veces la forma más conservadora de crear ese colchoncito, así no lo creas y así muchos expertos digan que lo peor que tú puedes hacer es poner el dinero en un CDT, es ponerlo en un CDT. Hoy en día yo te diría, yo no pondría dinero en un CDT porque por lo general, dependiendo del país en que estemos, la inflación está por encima de los intereses que me producen ese CDT. Pero si yo estoy en un momento en el que estoy empezando a construir ese capital, es preferible generar los intereses así sean más bajos y así sean menores que lo que es la inflación, que me produzca un poquitico a que no me produzca nada. Entonces, no cojas literal los consejos que te den porque cada consejo varía de acuerdo a la situación de la persona. ¿Qué debemos de hacer entonces? Después de mucho estudiar me doy cuenta que yo quiero invertir en propiedad raíz. A partir de ese momento voy a poner en mi línea de presupuesto una línea que se va a llamar inversión. Una línea que el propósito es alcanzar ese colchoncito que quiero porque ya voy a tener un número, ya voy a saber que a lo que me quiero dedicar es a la propiedad raíz. Ya he investigado de acuerdo al país en donde estoy cuánto es lo mínimo que necesito y me pongo una meta. Digo, en los próximos 5 años quiero poder comprarme mi primera casa de inversión. Para esto necesito, ejemplo, el 10% del valor de la propiedad. Si la propiedad es $100,000, por decir un número, quiere decir que voy a necesitar $10,000. Si lo quiero comprar en 5 años, ¿qué quiere decir? Que necesito ahorrar $2,000 anuales para en 5 años poder tener los primeros 10,000 que me van a permitir invertir en esa propiedad de 100,000. Necesito un plan, no puedo ir a la loca y la clave está en que todos los días hagas un pequeño paso para estar más cerca de esa inversión. Puede que por situaciones de la vida logres en 3 años reunir esos $10,000 en vez de 5 y ya la decisión es, ¿inviertes en ese momento o te esperas a poder tener una mejor propiedad y sigues con el plan de 5 años? ¿Cuál es el propósito de la inversión? ¿Solo tener una inversión de propiedad raíz porque eso es lo que has oído que hace todo el mundo? ¿O porque esa propiedad hacer la que pague la universidad de tus hijos? Muchas veces la gente invierte sin saber ni siquiera ese por qué invertir. Simplemente se vuelve de moda invertir en el mercado bursátil y pierden cantidades de dinero sin saber por qué. Ahí es preferible que tú hayas dejado tu dinero debajo del colchón. Así que te invito a reflexionar, a sacar tu presupuesto como una línea de cuánto quieres invertir, por qué quieres invertir, qué porcentaje de tus ingresos estás dispuesto a arriesgar, qué porcentaje de tus ingresos quieres dejarlo de forma conservadora, que es preferible de pronto que no te genere, pero que siempre está ahí. Y después de que tomes estas decisiones, después de que tengas ese plan, podrás llevar el plan a ese siguiente punto, a ese siguiente nivel en donde decides qué tipo de inversionista eres. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para que cada vez que tenga contenido nuevo te llegue la notificación. Muchas gracias, hasta la próxima.